Oye, pues gracias Jorge por estar presente y Juan Ignacio. Me interesaba ya desde hace tiempo, andaba yo tras Jorge para poderlo grabar y tenerlo en el centro y que nos platique del retail, este sector que se ha visto tan afectado y que nos diera su perspectiva, porque yo todos los días o constantemente veo que Jorge sigue trayendo inquilinos y nuevos jugadores al mercado eh, pues como jugadores de diferentes sectores y buscando tiendas y buscando desde restaurantes hasta vender sus productos. Entonces, muy interesante lo que nos va a platicar hoy Jorge. Y luego Juan Ignacio nos compensa muy bien, nos complementa, mejor dicho, muy bien, porque él trae datos duros de cómo están las fibras, de cómo está esta parte que él lleva de análisis y de datos duros. Entonces, Jorge, si quieres empezamos contigo y ahorita Juan Ignacio nos sigue, pero esto lo hacemos más bien como una conversación y no te fijes si te interrumpimos para hacerte preguntas o comentarios durante tu presentación. Primero agradecer tanto a Memo como a Claudia por la invitación. La verdad no conozco muy bien este foro, pero pues muy interesante poder compartir lo poco que sé y tal vez lo mucho que he estado viendo recientemente de lo que está sucediendo con el retail a nivel internacional. Mi perspectiva es un poco más tal vez global y más internacional, no solamente enfocada en México, aunque obviamente México es mi principal foro de actividades, ¿no? Y solamente para los que no me conozcan, esto es básicamente eh, un slide para que sepan pues a lo que me he dedicado en los últimos años. Desde 2014 con mi propia firma, Design Retail Advisors, que somos una firma de asesoría en la industria de retail y de centros comerciales. Y bueno, en diferentes funciones anteriores, tanto con ICSC, John Brands, Carrefour, etcétera, ¿no? Yo estoy basado en Nueva York, aunque básicamente toda la actividad que hago es en América Latina y en otras regiones del mundo, pero mucho de lo que hago es en México. Y esto no es algo que yo haya básicamente desarrollado, sino son las cuatro tendencias o las cuatro nuevas reglas del retail como lo ve Deloitte. Esto es algo que se publicó este año y obviamente es algo que ha venido cambiando en los últimos 18 meses, pero que realmente sí está aplicando a nivel internacional. Definitivamente el 2020 fue tal vez el peor año para el retail a nivel mundial en muchísimos años, porque nunca había coincidido prácticamente en todo el mundo, nunca había habido una disrupción en la actividad de retail. Sí había habido crisis y siempre hay algún mercado o algún país que está teniendo algunos problemas, pero nunca había sido, pues tal vez desde hace 100 años, una situación global como la que vivimos. Y esto, tal y como Deloitte lo está viendo, está provocando cuatro grandes tendencias a nivel internacional. La primera, que tal vez es la más obvia o la más natural, no es algo que haya comenzado con COVID. Viene pasando desde hace muchos años. Por ejemplo, Amazon no es algo nuevo, tiene más de 25 años de existencia, pero es la diferenciación digital. Antes de, antes de 2020, pues prácticamente todos los retailers ya habían lanzado alguna tienda en línea, ya se habían aventurado en el e-commerce. Los restaurantes ya tal vez algunos estaban utilizando algunos de estos agregadores de entrega a domicilio, etcétera. Pero realmente muchos de los retailers se habían quedado en una etapa intermedia, o tal vez algunos, muy pocos, tal vez ni siquiera habían comenzado con la digitalización y pues, a incorporar tecnologías a sus operaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Algunos que no lo habían hecho, pues prácticamente tuvieron que salir del mercado,
y otros que ya habían comenzado. Lo que COVID provocó es que se acelerara gigantescamente la incorporación de todas las herramientas y de toda la actividad digital de estos retailers. Yo conozco algunos retailers que tal vez no tenían ni siquiera entrega a domicilio, que no tenían una tienda en línea y que en cuestión de 2 o 3 meses tuvieron que desarrollarla, ¿no? Y bueno, básicamente sería una aceleración. Algunos proveedores, o sea, por ejemplo, creo que en Latinoamérica el proveedor que más ha tenido crecimientos gracias a este fenómeno ha sido Vitex, que tal vez de ser una compañía que estaba por ahí, un proveedor que tal vez algunos retailers lo conocían, se convirtió en el aliado más importante para muchos de los retailers a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? El segundo punto es todo lo relacionado con la logística y el supply chain, que antes los retailers no lo habían tomado en cuenta como algo importante. Siempre todo lo que tenía que ver con sourcing o con cadena de suministros, pues era algo que sabíamos que existía, pero nunca había sido tan importante. Y en este momento hay problemas gigantescos en todo lo que tiene que ver con la entrega, la logística y la transportación y el sourcing de productos del otro lado del mundo, porque muchos de ellos se producen tal vez en China o en algún país de Asia. Y la forma la forma y el tiempo en la que están llegando al consumidor. Durante el primer lockdown entre marzo y junio sí, entre marzo y el verano del año pasado, pues prácticamente mucha mercancía que ya venía en camino se quedó en los contenedores, en los barcos. Algunas de ellos tuvieron pues de alguna manera parquearse en puertos relativamente baratos de África, porque si lo hubieran hecho en puertos un poco más caros de países desarrollados hubiera sido muy, muy caro, ¿no? Hubo una disrupción completa en la cadena de suministros. Mucha de esta mercancía tal vez se quedó en China o en Asia y no pudo ni siquiera subir a los barcos. Y en ese momento lo que está sucediendo ya ni siquiera es que la cadena de suministros esté rota. El problema es que todo este backlog, este retraso, pues está provocando que en muchos casos la mercancía que antes tardaba tal vez 3 o 4 semanas en llegar de China a México en este caso, esté tardando entre 3 y 4 meses. Y no solamente eso, sino que el costo de transportación pues de importación se ha incrementado dramáticamente. Oye, George, y en el Sí. mejor de los casos es que la mercancía esté guardada en el contenedor, pero así como no hay mercancía de producto terminado, tampoco hay materias primas. Entonces, tampoco hay producción nueva, No, porque las fábricas también tienen plantillas reducidas, etcétera. Entonces, no es solamente el supply chain, pero es desde la manufactura de los productos sí, que no se están generando. no, y hay muchos cuellos de botella, ¿no? Uno, como bien dices, es todas estas fábricas que tuvieron que cerrar también en China porque hubo infecciones y tuvieron que cerrar. Entonces, pues obviamente hay un backlog gigantesco de pedidos que están cada vez tardando más. Además de que estas fábricas a final de cuentas, son muchas veces maquiladores que necesitan materia prima que tampoco está llegando a tiempo, ¿no? Porque la materia prima tal vez viene de otras ubicaciones. Y no solo eso, también hay un problema gigantesco en el número o en la disponibilidad de containers. ¿Qué pasa? Pues con todos los programas de incentivo en los países desarrollados, que no es el caso de México, por ejemplo, Estados Unidos simplemente el año pasado pues dio incentivos por unos 2,000 o 3,000 millones de dólares, ¿no?
Entonces, todo ese dinero, todas esas ayudas, pues son, y además la gente, el consumidor, no pudo consumir, no pudo gastar durante varios meses. Entonces, hay una demanda gigantesca de consumo que no estuvo, que no fue satisfecha durante cierto tiempo. Y en esos países desarrollados, pues la gente está gastando y está consumiendo mucho más de lo que estaba consumiendo antes, porque hay mucho dinero disponible, hay un problema de exceso de efectivo circulando en el mercado. ¿Qué pasa? Pues ese incremento en la demanda y esa disminución de los contenedores, de la producción y todos esos cuellos de botella en los puertos, etcétera, pues están creando un problema gigantesco que ahora, pues es más, es el tema de conversación en este momento en Estados Unidos. Es una de las principales políticas o medidas que está tratando de resolver el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con toda esta mercancía? Porque ahora se aproxima Thanksgiving y, bueno, Halloween, Thanksgiving, Navidad, etcétera. Y obviamente, pues, se estima que la situación ya tan grave que está sucediendo en este momento va a empeorarse en los siguientes 2 o 3 meses. Hay un problema gigantesco de supply chain que nunca había pasado, ¿no? Y bueno, es algo que estamos experimentando en este momento. Pero ¿sabes qué, Jorge? Yo creo que esa historia no se está diciendo porque todo el mundo, cuando hablas de retail, te dan el pésame. Entonces creo que hay un gap de la historia que se está contando de quiénes están exitosos y por qué están siendo exitosos. Me gustaría que Nacho nos complemente un poco la parte de fibras que traes, Nacho, porque traes un par de slides nada más, pero para que veas cómo se ven las empresas que en México traen retail en la panza, ¿no? De estas fibras, que es lo que puedes analizar, digamos, donde haya data disponible públicamente. Entonces, si nos compartes, Nacho, nada más un par de esas slides que me habías mostrado por WhatsApp. Sí. Y además, esa historia de que el retail está muerto, pues, es una historia que lleva 15 años, ¿no? Llevan 15 años diciendo que los centros comerciales van a desaparecer y que los centros comerciales están muertos. Y con esto de la pandemia dijeron, ahora sí ya el retail se murió. Pues, oye, déjame decirte, Nacho, que yo fui al cine el fin de semana antepasado con mi esposa. Yo también. Y hace un mes fuimos a ver la de Bond, ¿no? Pero, o sea, hace un mes sí había espacio entre los asientos, o sea, uno sí, uno no. Y aquí, bueno, nos costó trabajo encontrar lugar y boletos y estaba ahora sí normal. O sea, ya olvídate de que dejaban 2 asientos libres. Entonces, yo creo que se va a regresar más rápido de lo que pensábamos, ¿no? Estoy hablando del cine, nada más por dar un ejemplo. A mí sí me costó, a mí sí habían lugares bloqueados, pero pues, todo lo demás estaba lleno y habían además, creo que todo el VIP ese día exhibió James Bond y en el otro que está ahí al lado en Interlomas también estaban todos llenos. O sea, el problema todavía sí es en parte gente que tiene miedo de ir al cine, absurdamente, porque también hay que explicar bien en dónde sí hay riesgos de contagio, en dónde no. Pero también que haya películas, porque pues, está difícil que la gente regrese a ver las películas que se estrenaron hace 3 años. Con James Bond, ahora viene la de Tom Cruise de Top Gun. Top Gun. Que empiecen a salir todas las películas que se quedaron guardadas desde 2020, pues yo creo que sí van a poder recuperar un poco, o al menos regresar un poco los flujos de los cines que perdieron. Yo creo que los que más perdieron en toda esta pandemia, al menos en el sector del retail, ¿no? Seguro. Para darle un poquito de contexto, les digo, la ocupación ha bajado, o al menos está al segundo trimestre, o estaba al segundo trimestre del 2021, un 2% abajo de enero del 2019, o del primer trimestre del 2019. O sea, la afectación hoy es de un 2%. Las rentas están 15% abajo. Y a eso habría que sumarle un poco más de las concesiones que todavía se están dando, ¿no? O sea, a lo mejor el ingreso por renta. Esto no son los precios se han mantenido en su mayoría.
A lo mejor en el extremo alto sí han bajado, pero en el grueso se han mantenido los precios, pero se están dando concesiones, descuentos, meses sin meses de gracia, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que Pero decía el Jorge? ingreso por renta ¿Qué es lo que estaba diciendo Jorge exactamente? ¿sí? Está menos 15. Pero el ingreso total, o sea, ya cuando le sumas estacionamientos, kioscos, publicidad, etcétera, está solo menos 10%. Entonces, sí hay gente en el centro comercial. De hecho, la afluencia está al 83% de lo que había en enero del 2019. La parte que sí no está avanzando mucho es el lease-up, que es los nuevos contratos y las renovaciones, ¿no? Ahí están, o sea, el que está sufriendo aquí son los brokers, porque se está rentando pues, la mitad de lo que se rentaba antes, ¿no? Entonces, Que conforme se están representan al venciendo contratos, propietario, ¿no? claro, los brokers que representan al propietario o los propios propietarios, ¿no? Están rentando a la mitad, o el ritmo de renta pues es la mitad de lo que había hace un año y medio, ¿no?